Hola, buenas, de nuevo con todos vosotros en otro vídeo con este maravilloso reloj de fondo que es el W5, en el que vamos a hablar sobre la situación actual del mercado de segunda mano de los relojes Atmos. La idea es proporcionar información a quien esté interesado en comprar un reloj de este tipo e intentar, en la medida de lo posible, solucionar las dudas más comunes que puedan surgir, como por ejemplo dónde comprar, cuánto pagar por él o determinar el estado del reloj. A la hora de comprar lo podemos hacer tanto en tiendas físicas como virtuales como a particulares. La forma más sencilla de encontrar algo es buscándolo en la red en los diferentes portales que existen de este tipo, como por ejemplo eBay, Wallapop, Segunda Mano, foros, etc. La mayor oferta con diferencia la encontraremos en eBay Estados Unidos, en el mercado norteamericano. Esto es así porque sobre los años 50-60 se vendieron muchos relojes de este tipo, entre otras cosas porque era uno de los regalos preferidos de jubilación. 50 o 60 años después, estos relojes aparecen ya en el mercado de segunda mano. Otra opción que podemos tener es mirar en páginas europeas, donde también ofrecen este tipo de relojes de segunda mano, lo que pasa que aquí el precio suele ser un poquito más elevado. Independientemente de buscar en relojerías locales o nacionales, otra opción también interesante son las casas de subastas, donde de vez en cuando hay lotes, sacan lotes que tienen relojes Atmos de segunda mano muy interesantes. Aquí el problema es que hay que estar atento o bien estar suscrito a los boletines de estas casas. Tanto si compramos en tiendas físicas como a particulares o en tiendas virtuales, nos podemos encontrar con dos situaciones bien diferentes. La primera es que por la razón que sea el vendedor nos dé garantía y tengamos confianza en que el reloj esté en las condiciones que nos dice, o bien si surgiera cualquier problema, este nos atendería y respondería. Y otra situación bien diferente es que la compra nos genere incertidumbre y al final pues no sepamos si va a acabar bien el asunto para nosotros o no. La finalidad de este vídeo es afrontar esa segunda situación y en la medida de lo posible disminuir la incertidumbre a la hora de comprar. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Voy a enumerar los diferentes problemas que puede presentar, tanto estéticos como mecánicos, un reloj de segunda mano de este tipo y sus soluciones y el coste de las mismas. He decidido dividir este vídeo en dos partes porque en esta vamos a hablar de todo lo concerniente al reloj en general y en la segunda parte vamos a hablar de los problemas y soluciones de una parte muy concreta del reloj que es la cápsula motor. Independientemente de dónde compremos, la principal duda es determinar el estado del reloj, si efectivamente está en las condiciones que nos dicen. Esto es importante, es muy importante porque cualquier problema que pudiera tener, la solución puede ser un asunto bastante complicado y bastante caro. ¿Por qué? Pues porque Jaeger-LeCoultre, al igual que otras marcas suizas, si no todas, relojeras, decidieron, creo recordar que sobre el 2005 por ahí, no vender piezas de repuesto a terceros. Entonces, si nosotros compramos un reloj aquí, por ejemplo, en España, en la casa, lo compramos nuevo, lo compramos de segunda mano y tenemos cualquier problema y lo llevamos a la casa, esta lo embalará, lo empaquetará y lo mandará a Suiza a reparar. Dicho de otra manera, Jaeger-LeCoultre no tiene talleres autorizados para revisar o reparar los Atmos fuera de la casa en Suiza. Estas revisiones se realizan a un coste que, dependiendo del estado del reloj o del modelo, puede ser que no sea viable, porque como dice el dicho, puede ser que sea más caro el collar que el galgo. Por esa razón, en algunos países hay relojeros, como es mi caso, que realizan estas revisiones a un coste más comedido, pero fuera del reconocimiento oficial de la casa. Yo no sé si la comparación será del todo correcta, pero podría asemejarse lo que ocurre con los automóviles, con los vehículos, y las casas oficiales y los talleres independientes o los talleres de barrio. Con la diferencia de que a nosotros no nos suministran piezas de repuesto ni podemos firmar revisiones oficiales. Básicamente un reloj Atmos, como cualquier otro reloj, puede presentar problemas mecánicos o de estética por dos razones. La primera es por un uso normal con el paso del tiempo y la segunda
es derivado por una mala manipulación, una mala revisión o un accidente. En el caso de un uso normal, por el paso del tiempo, las averías más comunes que presentan estos relojes, prácticamente en el 100% de los casos, son dos. Una es la parada del reloj por acumulación de suciedad y la otra es que la cápsula motor haya perdido rendimiento o se haya vaciado del gas y no cargue el reloj. En el primer caso, el problema radica en que, aunque el reloj, el mecanismo está encerrado en una envolvente acristalada y es bastante hermética, no es estanca del todo. Entonces, con el paso del tiempo acaba entrando suciedad. Esa suciedad se deposita en los ejes y en los rubíes y al final lo que hace es aumentar rozamientos. Hay que tener en cuenta que el reloj Atmos es muy sensible a los aumentos de rozamiento, porque es el reloj mecánico, recordemos, que con menos energía funciona. O dicho de otra manera, es el reloj mecánico que menos energía dispone para funcionar. Por lo tanto, en cuanto hay cualquier aumento del rozamiento, el reloj se para. La solución, por supuesto, es una revisión, limpieza y reajuste, y el reloj volverá a estar funcionando otros tantos años. En el caso del problema por la cápsula motor, está en que esta pierde rendimiento o bien se vacía, no carga la cuerda, por decirlo así, con los cambios de temperatura y al final, como cualquier reloj, se acabará parando también. La solución a este problema la veremos en la segunda parte del vídeo. En el caso de los problemas derivados por una mala manipulación, una mala revisión, un accidente, se pueden resumir básicamente en piezas dobladas, piezas rotas o en ausencia de piezas. En caso que tengamos que sustituir, por la razón que sea, cualquier pieza del reloj, tendremos que recurrir obligatoriamente al mercado de segunda mano porque, como comentamos, no tenemos piezas de repuesto originales. Y aquí nuevamente eBay USA, eBay Estados Unidos, será la fuente principal, si no la exclusiva. El caso de la suspensión es una excepción porque sí que tenemos en el mercado suspensiones nuevas, no originales y que son adaptables a los relojes Atmos. ¿Por qué ocurre esto y con el resto de las piezas no? Pues porque así como todas las partes del mecanismo del Atmos son propias de Jaeger-LeCoultre, son propias de Atmos, el sistema de péndulo de torsión no lo es. Otras casas, como puede haber sido Kundo o Schatz, han incorporado este tipo de suspensiones, este tipo de péndulos en sus relojes, por lo que disponemos en el mercado suspensiones que se pueden adaptar y que son nuevas. Jaeger-LeCoultre, en su publicidad, un poco para salir al paso de esta, digamos, intromisión, entre comillas, afirma que las suspensiones originales están realizadas en un acero con una aleación especial y están sometidas a un tratamiento térmico de estabilización no menos especial que le confiere unas características de estabilidad insuperables. Bueno, si Jaeger-LeCoultre dice que sus suspensiones están hechas de pelo de unicornio, yo no voy a ser quien diga lo contrario. Lo que sí que puedo decir, porque lo he comprobado muchas veces, es que las suspensiones no originales funcionan perfectamente. Como norma general, cuando compramos un reloj, la principal duda que viene es determinar el estado del reloj, si está en el estado que el vendedor nos lo dice. Entonces hay dos cosas que nos pueden dar una pista bastante clara de cómo se encuentra. La primera, por supuesto, es su aspecto exterior. Un reloj con un aspecto exterior descuidado por fuera en la envolvente, es muy probable que por dentro esté parecido. Aquí hay que diferenciar dos cosas. Una es que el aspecto no sea el adecuado porque el barniz esté un poco deteriorado o porque el dorado haya perdido un poco el lustre, y otra cosa es la presencia de óxido. En el primer caso no es mayor problema porque hoy en día en España se pueden restaurar estos relojes a un precio bastante comedido y con unos resultados de calidad bastante aceptables también, pero en el caso de la presencia de óxido esto sí que es un problema porque si este se deposita en la maquinaria, hay que tener en cuenta que la maquinaria, las ruedas están hechas de latón y los piñones son de acero. Si se deposita en el acero, lo ataca, el óxido lo ataca, lo erosiona y entonces es muy probable que esa maquinaria no sea viable. Claro, si tenemos que restaurar el
el estado general del reloj, tendremos que restaurar la envolvente y además tenemos que cambiar la maquinaria, dependiendo de qué modelo sea, pues igual ya no es viable este reloj. Otra pista muy importante que nos dice cómo está el estado del reloj es el hecho de que funcione o no. Aunque sea durante unas horas y luego se pare, necesitará una revisión o no, pero el hecho de que el reloj se mueva, de que el péndulo funcione, eso descarta absolutamente ya todos los problemas derivados de una mala manipulación o de un accidente. ¿Cómo sabemos si el reloj funciona o no? Por ejemplo, en el caso de eBay USA, lo suelen decir, yo por la experiencia que tengo, en los anuncios lo suelen decir de tres maneras diferentes. La primera, afirman que el reloj funciona y que se le ha hecho la revisión. Bueno, cuando se la ha hecho no lo dicen, pero normalmente si dicen que el reloj funciona, la gente no suele mentir. La segunda, pues es del tipo, bueno, yo he heredado este reloj o yo me lo he encontrado en un trastero, no tengo ni idea de relojería, yo no sé nada, miren las fotos y ustedes decidirán. Aquí sí que tenemos que, bueno, recurrir a las fotos, no sabemos si se mueve o no, si funciona o no, pero normalmente los vendedores de eBay suelen poner buenas fotos desde diferentes planos y bueno, ahí podemos determinar si hay alguna pieza doblada o si hay alguna falta. Y el tercer caso que ponen en los anuncios es, bueno, este reloj está roto y es para piezas, con lo cual ese tercer reloj, por supuesto, pues no interesa. Para finalizar esta primera parte de este vídeo, voy a hablar sobre un tema que me preguntan con frecuencia y es ¿cuánto pagar por un reloj Atmos de segunda mano? ¿Cuánto vale un reloj Atmos? El precio de un Atmos está relacionado sobre todo con el modelo y con el estado del mismo, pero no existe, como por ejemplo con los automóviles, una guía que se tasan pues, por año de fabricación, matriculación, kilómetros, etc. Entonces, ¿quién dicta los precios? Bueno, pues como ocurre con otras muchas cosas, lo dicta la oferta y la demanda. Como la oferta más amplia la tenemos en eBay USA, pues ahí puede ser una buena referencia para mirar por dónde se mueven los precios. En el caso de los modelos más comunes, como es el 526, 528, 519 y ya incluso el 540, es muy fácil determinar por dónde se mueven los precios. En el caso ya de modelos más exclusivos, pues bueno, ya dependerá de las ganas que tenga el vendedor de vender o de las ganas que tenga el comprador de comprar. También hay que tener en cuenta que a la hora de valorar un reloj no es lo mismo comprarlo, por ejemplo, en Estados Unidos con toda la incertidumbre que eso lleva, a comprarlo a nivel local, donde nosotros podemos ver el reloj, podemos hablar con el dueño, lo podemos recoger físicamente. Entonces es lógico que ese reloj aquí sea más caro que en Estados Unidos. Hay que tener en cuenta que la incertidumbre y el precio van en relación inversa. Conforme disminuye la incertidumbre, aumenta el precio. Eso es lógico. En este vídeo no voy a dar cifras ni siquiera orientativas. La solución pasa pues, por buscar, comparar y que cada uno saque sus conclusiones. Me gustaría incluir aquí en este vídeo, y que viene un poco al hilo de cuánto pagar por un reloj, el asunto de los trámites que hay que hacer y coste cuando se compra un reloj fuera de un país no comunitario, como por ejemplo es el caso en Estados Unidos. La verdad es que hacer cualquier importación de cualquier cosa, si no te dedicas a ello o no tienes experiencia, es un asunto bastante farragoso. En YouTube existen vídeos donde explican perfectamente cuáles son los pasos a seguir y el coste de los mismos para hacer una importación, unos mejor explicados que otros. Por lo tanto, en este vídeo no voy a entrar en detalles. Lo único, eso sí, comentar, así líneas generales, que habrá que añadir aproximadamente un 30% al valor del reloj en concepto de, pues eso, tasas, aranceles, tramitaciones, etc. En el caso de eBay Estados Unidos, hay vendedores que incluyen un servicio que traducido al español vendría a ser: están provistos los servicios aduaneros y de seguimiento internacional. Esto es una opción muy interesante
por dos razones. La primera, porque no tienes que hacer absolutamente ninguna tramitación, son ellos los que hacen todos los trámites, y la segunda, y no menos importante, es que tú desde el principio sabes lo que te va a costar el reloj, no vas a tener ninguna sorpresa. Hasta tal punto es interesante esa opción que, salvo que sea una cosa que me interese mucho, si el vendedor no tiene esa opción, yo directamente no le compro el producto. Bueno, hasta aquí esta primera parte del vídeo que habla sobre el mercado de segunda mano de los relojes Atmos, esperando por supuesto que haya sido de utilidad para todos, y nos vemos en la segunda parte, donde hablaremos de esta pieza tan misteriosa, tanto para usuarios como para relojeros, que es la cápsula motor. Nos vemos.